Esta es una conferencia que la hemos estado esperando desde hace ya algunos meses que la anunciamos, así que pues nada, tenemos el honor de tener a Héctor Bujanda, que va a ser el profesor que dará esta clase. En unos momentos más lo voy a presentar. Antes quería dar paso a nuestra presidenta del Consejo de Regentes de la Universidad Casa Grande, Marcia Gilbert de Babra, que nos va a dar unas palabras iniciales previo a la clase magistral. Así que, Marcia, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve porque creo que todos los que estamos en esta sala o conectados queremos oír a Bujanda. Es un tema fascinante y es un tema vigente. Entonces, Bujanda ha sido muchos años profesor nuestro, ahora reside en Italia, es un hombre brillante y lo sentimos nuestro, y espero que todos aprovechemos estas palabras de él, que siempre tienen sabiduría y siempre tienen inteligencia. Bujanda, esta siempre será tu universidad, así te en 10 otras. Bienvenido, Héctor Bujanda, y gracias a los que han organizado esto, así que adelante. Gracias, Marcia. Bueno, ante todo, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar a dar comienzo. Voy a compartir la presentación. Para mí es un motivo de alegría volver a encontrarme con mi gente en Guayaquil, y porque es con quien trabajo y desarrollo toda esta temática. Por ejemplo, yo pertenezco al grupo de comunicación y digitalidades, que es un grupo de investigación, y a partir de ahí hemos ido trabajando esta línea de la IA, ¿no? Un tema que para nosotros y para mí en particular nos interesa un montón, pero reconocemos la dificultad de poder narrar o contar lo que ocurre en este ámbito, dado que es un campo en absoluto movimiento, ¿no? En los últimos 6 meses hemos visto pasar los modelos de GPT, por ejemplo, del 2 al 3 y del 3 al 4, y en el camino han aparecido nuevas inteligencias artificiales de tipo generativa, es decir, de tipo creativas, que hacen, digamos, no solo intentan hacer literatura, sino también música, arte, imágenes. Entonces, claro, estamos en un momento de reconstrucción de un campo donde los autores éramos 100% humanos, ¿no? Entonces ahora entramos en un nuevo campo donde hay otros actores produciendo también libros y arte y cultura en general, ¿no? Entonces, claro, yo lo que he hecho es tratar de, más que trabajar con las últimas novedades, que siempre son, como dice Carlos Colari, hablar de la IA en este momento es hablar de un tema viejo, porque cada vez que uno intenta acercarse a él ya está desactualizado. Entonces, yo preferiría hacer un juego donde hago un pequeño estado del arte de la situación con la IA, los miedos, los temores, las tendencias más como firmes, para después irme al análisis de unos 6 o 7 piezas literarias del siglo XIX, de la era mecánica, pero donde están en juego una cantidad de actitudes y de sentimientos con respecto a la naturaleza, digamos, de estos seres maquínicos que de alguna manera nos reconectan con ese universo. Es decir, reconocemos ahí una regularidad o una regularidad histórica, es decir, siempre estamos abordando la novedad técnica como una novedad interesante, fascinante, etcétera, si la entendemos por el lado no apocalíptico, porque también la cultura ha tenido una buena beta apocalíptica con respecto a la técnica, ¿no? Yo prefiero
en este momento dejar a un lado todo el ánimo prometeico, todo que tuvo la modernidad y que la tiene y la sigue teniendo, es decir, toda la idea prometeica, y dedicarme más bien al tema de, de ese momento de la literatura del siglo XIX y de los autómatas del XVIII, los primeros grandes autómatas del siglo XVIII que de alguna manera ya encarnaban un deseo, ¿no? Diría Agustín Fernández Mayo que ese deseo en el fondo no es más que un deseo antropológico de salir de nosotros mismos, ¿no? De poder salir de esa barrera que es el cuerpo, que es la mente, y poder dar esa línea de paso que nos permita aparecer como una autoridad radical, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Este, Comienzo con una pregunta porque este es, digamos, lo que me animó a mí a organizar este texto. Tiene que ver con una famosa conferencia que dio Italo Calvino a finales de los años 60, en el 67, sobre titulada Cibernética y Fantasmas, ¿no? Entonces, como Calvino siempre fue un hombre poco apocalíptico, más bien saludaba todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con la cual jugaba literariamente, permanentemente jugó con teorías científicas. Eh, en esta conferencia se hace preguntas importantes como la que estamos viendo acá, ¿no? Primero decía, se hacía esta pregunta: ¿cuál sería el estilo de un autómata literario? En un momento en que no sabíamos que podía aparecer un texto, un autómata literario, ¿no? Hoy, cualquiera que utilice el GPT-3 y intente que narre algo, se conseguirá quizás con este estilo del autómata literario al cual Italo Calvino preguntaba, ¿no? O del cual preguntaba. Él hace una pregunta que tiene que ver con: ¿conseguiremos una máquina capaz de sustituir al poeta y al escritor? Del mismo modo que tenemos máquinas que leen, máquinas que realizan análisis lingüístico de los textos literarios, máquinas que traducen, máquinas que resumen. Tendremos también máquinas capaces de idear y componer poesías y novelas. Esa es la gran pregunta, ¿no? Ya han aparecido novelas eh, en el mercado. Amazon ha convertido esto en una línea industrial, de posibilidades industriales. Todas las grandes tecnológicas están pendientes de esto. Es un mercado que puede aparecer emergente. Por ejemplo, Jorge Carrión explica que en muy poco tiempo ya tendremos, como así como los jugadores de ajedrez juegan entre humanos y entrenan también con las máquinas, podría ser que en un futuro muy cercano tengamos lectores que leen a escritores humanos y a lectores maquínicos, por llamarlo de una manera, ¿no? Eh, el trasfondo de estos siempre es, por supuesto, la propia tradición de la cibernética, la que anima, digamos, a la ciencia de la computación, y la que se ha convertido en una disciplina que para filósofos de la técnica como Yu Hui son la filosofía de esta época. Es decir, hay que filosofar desde la cibernética para ver si se le supera o no se le supera, pero pide ubicarse ahí, ¿no? En un texto de Norman Renner, el gran creador de la cibernética, ya en el año 65 se atrevió a escribir un librito que era el compendio de sus ideas, muy ajustado, llamado Dios Golem, ¿no? Como para decir que el dilema siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado entre la idea y la modernidad. Produjo este espíritu de que sí, efectivamente, podríamos crear máquinas como Dios crea hombres. Por ejemplo, él dice que hay tres premisas básicas que persigue la cibernética, ¿no? Una es que las máquinas aprendan, y eso te implica recursión y contingencia, o sea, dominar la imprevisibilidad, el nuevo dato, la nueva situación, y ser recursivo, es decir, asimilar esas nuevas
situaciones y poderlas digerir, metabolizar y poderlas avanzar con ellas, ¿no? Crecer con ellas. Entonces, eso significa que la máquina aprenda, que la máquina sea capaz de engendrar otras máquinas. Este es el horizonte planteado por, digamos, algunas miradas que tienen que ver con la singularidad tecnológica, con la superinteligencia, que están en proceso y que tenían como fecha límite el 2040 y que podría ser antes. El escritor Samuel Butler, citado por Wiener, decía que la gallina es el procedimiento para que un huevo engendre otro huevo. Y eso es lo que él siente que resume muy bien el espíritu o la aspiración cibernética a que una máquina cree otra máquina. Ya en el 65 él decía que eso era posible y daba unos ejemplos en ese librito, ¿no? Que las máquinas sean capaces de hacer simbiosis y entenderse de manera orgánica con seres humanos, es un poco la aspiración que han tomado los transhumanistas como una bandera, ¿no? Que es la resolución, el hombre cyborg, la resolución hombre-máquina, etcétera, ¿no? Fíjense, en este contexto voy a dar unos datos muy rápidos que seguro ustedes manejan mejor que yo, porque todos los días hay una nueva información. Estoy sacando el libro de los campos electromagnéticos de Jorge Carrión, que el modelo GPT-3, GPT, con sus diferentes variantes, hasta el 3, que es el momento del libro, es un lenguaje que aprende capturando y procesando datos y creando respuestas a partir de los datos que obtiene, ¿no? Y que tiene y que procesa, que fue entrenado por una base de datos que tiene un corpus de 1 trillón de palabras, que al final se filtraron y fueron 45 terabytes de texto comprimido, que hay 175.000 millones de parámetros de aprendizaje automatizado. Cada vez que le preguntamos, ella operan o se activan esos 175.000 millones de parámetros. Y habla de una nueva, definitivamente el GPT creativo, generativo, inaugura una nueva especie en la ecología de medios que viene a radicalizar la idea de la cultura como aliado algorítmica, es decir, donde importa más el modelo red y donde importa más el tema de los datos del usuario que interactúa en el modelo red que el producto cultural mismo, ¿no? Que es un poco lo que hacen las grandes plataformas, por ejemplo, de streaming. Fíjense, para definir rápidamente el tema de la inteligencia artificial, por lo menos nunca hay acuerdo con esto de qué es la inteligencia artificial, qué es la inteligencia humana. Es un debate maravilloso que además no solo intenta definir la inteligencia artificial, sino que en el camino vamos definiendo también la propia inteligencia humana, o sea que es un proceso muy rico y que no deberíamos aprovechar al máximo, ¿no? Por ejemplo, Margaret Bowden en su libro dice que los ordenadores, que la inteligencia es aquella, la artificial es aquella, donde los ordenadores pueden hacer lo mismo, las mismas cosas que puede hacer la mente humana, ¿no? Que es razonar, calcular, pensar, juzgar, etcétera, ¿no? Eh, la inteligencia es un sistema que crea su propio espacio-tiempo, dice la escritora australiana, neozelandesa Anya Island, que es xenofeminista, etcétera. Y bueno, dice que eso es lo que es la inteligencia, no solo la humana, sino también la artificial, capaz de crear espacio-tiempo donde puede ubicarse, donde puede actuar, ¿no? Armen Avanesian, que es un aceleracionista, dice que el cerebro es tan artificial y plástico que se adapta a sí mismo de acuerdo a los cambios tecnológicos. Bueno, un poco la tradición de la plasticidad que ha mostrado en los últimos años, por ejemplo, filósofos como Catherine Malabou, que viven hablando de la plasticidad como concepto, ¿no? De que el cerebro es capaz de asimilar las contingencias y los accidentes más fuertes y capaz de metabolizar eso, ¿no? En una buena medida. Nunca, no hay reglas ni límites, pero
pero sí puede hacerlo muchísimas veces. Es decir, de todo lo que se llamaba hace unos años resiliencia, ¿no? La inteligencia es la que asimila la contingencia en la dinámica recursiva, dice Yukui. Es decir, la que es capaz de asimilar precisamente, dicho con otras palabras, que la que es capaz de asimilar los accidentes, las novedades, los imprevistos, las inteligencias y sobre todo la humana necesitan eso para activarse, para crecer. Todos lo sabemos y todo el tiempo vivimos interactuando, ¿verdad? Precisamente porque es la manera como terminamos dominando y aprendiendo cosas, ¿no? Las dos grandes mitologías de este un libro maravilloso, el Atlas de la Inteligencia Artificial, donde se habla de que hay dos grandes mitologías sobre la IA, ¿no? Que la han acompañado desde los orígenes del siglo XX, el primer paper en el año 36, etcétera, y toda la adquisición y el desarrollo de la IA. Uno de ellos tiene que ver con que los sistemas no humanos pueden aprender desde cero como si fueran una inteligencia humana, ¿no? Esto va a tener consecuencias. Sabemos todos los ejercicios que hubo a finales del siglo XIX, por ejemplo, para enseñar a los animales a responder, a preguntar, a ser inteligentes, e incluso toda la apuesta que ha habido por tratar de que las máquinas o la inteligencia artificial imiten a la inteligencia humana, ¿no? La otra es que la inteligencia es independiente de su contexto histórico o cultural universal, es decir, y este es el tema más grueso de la IA hoy con respecto a la cultura y con su capacidad creativa, ¿no? Que utiliza datos que son específicos y concretos, contextuales, situacionales, y los generaliza, digamos, los totaliza y con base a eso arma patrones, ¿no? Entonces, claro, esa cuestión, entonces, donde uno siente que puede haber sesgos, donde puede haber, donde el discurso parece aséptico, parece poco subjetivo, que se posiciona muy poco sobre el terreno, porque siempre mantiene un discurso general, universal, incluso con todas las moderaciones políticamente correctas, ¿no? Y es el primer desafío de saber si la inteligencia artificial es capaz de salir, de escapar de ese propio cerco que la caracteriza, ¿no? Que es un cerco más humano. Esta es la pregunta que ya habíamos dicho de Italo Calvino, de su conferencia, y una profesora catalana que da clases en la Universidad de Berkeley, en California, dice que ya va siendo hora de reconocer al robot que crea con nosotros. Solo así podremos entender el futuro que nos espera, ¿no? Como saludando esta idea de que efectivamente hay que aprovechar este espacio donde la inteligencia artificial generativa está produciendo cosas a partir de, de, de solicitudes que le hacemos, y a partir de eso hacer un juego de colaboración y cooperación. Jorge Carrión, por otro lado, decía que, que una de las cosas más importantes que ha pasado es, por supuesto, la digitalización del mundo, ¿no? La cantidad de datos que han aparecido con esa digitalización, y que es la que permite hoy todos los juegos literarios o creativos a partir de esta inteligencia artificial, ¿no? Fíjense, yo me atrevería a pensar aquí haciendo un ejercicio no exhaustivo, pero por ejemplo este autómata del siglo XVIII, el escribiente, hecho por un relojero, por una familia de relojeros, Jacques Droz, de la ciudad que era considerada la ciudad de los relojes en Suiza, Neuchâtel, es prácticamente como el primer GPT, guardando todas las distancias, ¿no? Este era un autómata que era capaz de moverse en varias direcciones, trazaba letras con un sentido caligráfico, es decir, guardaba los espacios, hacía las curvaciones bien, con pluma de ganso, la mojaba en un tintero. Es decir, ahí podríamos ver cómo nos representábamos tan tempranamente
cómo la figura del escritor era representada de manera maquínica, ¿no? Eh, Aquí voy a hacer todo el giro hacia el mundo de los autómatas del siglo XVIII y siglo XIX, ¿no? Fíjense que Descartes, no solo en las meditaciones, sino en el propio discurso del método y en sus tratados sobre el hombre, trabaja mucho el tema de la diferencia del cuerpo y de la mente, ¿no? La mente como la capaz, el pienso luego existo, tiene tanta consecuencia en la filosofía moderna, era capaz de definir el cuerpo en estos términos. Supongo que el cuerpo no es otra cosa que una estatua o máquina de tierra a la que Dios da forma con el expreso propósito de que sea lo más semejante a nosotros, de modo que no solo confiera la misma el color en su exterior y la forma de todos nuestros miembros, sino que también dispone en su interior todas las piezas requeridas para lograr que se mueva, coma, respire. Se supone que para la filosofía cartesiana ese moverse, comerse y respirar tiene que ver un poco con el lugar de la mente, ¿no? Y del pensamiento. Pero que también había cosas automáticas como esta de comer y respirar. De aquí se abre, pues, te ha estudiado el tema de Descartes y su curiosidad por los autómatas tempranos y por esta idea del cuerpo, asociar el cuerpo al automatismo, a los mecanismos, a tuercas, a tornillos, etcétera. Está estudiado que toda esa curiosidad que él inserta en su discurso de método tiene que ver también con una saludar la vida, la temprana vida del Renacimiento que estaban haciendo, ¿no? Un poco salirse un poco de las coordenadas del cristianismo y empezar a saludar la novedad que implicaba el cambio de una vida social fuerte. Eso es lo que va a pasar con todo la inserción de la técnica, el desarrollo de la técnica progresivo, cómo va a impactar a la sociedad, ¿no? Sobre todo en la época de la industrialización. Momentos tempranos de los autómatas. Estos autómatas de Dross, había una pianista, por ejemplo, también. Eran tres autómatas. Está el Pato Bao Canson, que además sale en un cuento de Edgar Allan Poe sobre el ajedrecista, el turco ajedrecista. Está Frankenstein como esa figura que echa retazos, que nace de la electricidad, ¿no? Como en este dibujo está acá. Es decir, estamos en un momento donde paulatinamente nos vamos acercando a poderes que tienen que ver con potencias técnicas y tecnológicas, ¿no? Fíjense, yo les voy a empezar este recuento con la historia de los autómatas de Hoffman, ¿no? El gran escritor gótico por excelencia, nos cuenta un cuento maravilloso donde dos amigos van a una reunión donde van a mostrar un autómata, un turco autómata que es capaz de hacer de oráculo y de decirte cosas que son tu futuro, predecir cosas de tu futuro, ¿no? Uno de ellos que tiene un, un affair histórico con una mujer desde niño que a quien ama, pero que no ha logrado poder tener el amor que se merece, tal, habla se para aquí en esta parte del dispositivo y a través de ese artilugio en la oreja le dicen cosas, ¿no? Le dice cosas de lo que va a pasar con esta mujer, ¿no? Ese hombre queda impresionado, etcétera. Y en realidad, lo interesante, más que toda la historia, porque no voy a contarla toda y además que no nos interesa el todo, me interesa más la relación con este artilugio, ¿no? Uno de ellos era que ellos eran capaces de escribir que ese artilugio se llegaba a sentir el aliento de esa máquina, ¿no? Una máquina que te decía, te anunciaba el futuro y esa máquina era capaz de tener aliento, ¿no? De su boca y de ese lugar, de ese aliento, salía una respuesta interior que era profunda, etcétera, ¿no? Eh, Hay toda una disquisición que es muy interesante sobre el tema de
qué diferente es lo que uno ve de lo que es el mecanismo interno del autómata, que es un poco lo que pasa con la computación en general, que todavía seguimos viendo imágenes cuando lo que hay es códigos, cuando hay metadatos. Es decir, siempre estamos viendo la superficie del principio computacional y no lo que está de fondo, porque bueno, en realidad no programamos y no hacemos programación, etcétera, pero que en los últimos años nos han dicho que deberíamos de formar a nuestros hijos en la programación para que sepamos exactamente cómo se accede a estos mecanismos, cómo accedían estos personajes que querían ver cómo era exactamente un autómata, ¿no? Este turco parlante era capaz de desarrollar tempranamente una recursividad, es decir, yo oía la pregunta y era capaz de responderla o no, si le interesaba o no le interesaba, una cosa interesante del planteamiento, ¿no? Hoy están en boga la idea de la recursividad de la máquina, ¿no? La capacidad que tiene de ajustar las respuestas dependiendo de la demanda del usuario, ¿no? Hay una disquisición con todo el tiempo en el cuento sobre cómo percibir estas máquinas, ¿sí? Como un muerto viviente, es decir, un muerto que parece vivo o una vida que parece muerta. Entonces, este es un juego que también es interesante porque uno a veces cuando habla de la GPT y toda esta cosa, uno no sabe cuál es el estatus. Hay gente que no sabe si es una máquina, si es un ser vivo, si no es un ser vivo, si es un código, pero cómo es ese código. O sea, hay una cantidad de cosas que tienen que ver con respuestas a veces que nos da cuando chateamos en lenguaje, en intercambios seguidos con la máquina, donde uno siente que le está hablando un ser vivo, ¿no? Este, el fabricante, fíjense, esto es un cuento de 1814, es un físico químico, ya empieza a ver toda esta idea de las ciencias duras, ya tenemos una tradición que se va fortaleciendo alrededor del discurso de la ciencia, ¿no? Y también lo más interesante de todo este cuento es el tema de cómo Dios está en la naturaleza, es decir, lo que sienten ellos del mensaje que da el oráculo es que los mueve tanto en el alma que parece que fuera Dios quien les hablara, ¿no? Un poco al estilo espinociano de que la naturaleza es una energía y una extensión de Dios, es decir, ese sonido es un sonido que de alguna manera imita a la naturaleza en su parte más primigenia o poderoso, sagrada o llamémoslo de muchas maneras, ¿no? El otro cuento que quiero contarles se llama El Ruiseñor, unos años un poco después, que es el de Hans Christian Andersen, que es 1843, y es muy interesante porque el cuento es en China, y él cuenta, habla de un reino chino donde el rey está como aburrido, necesita que le canten. Alguien dice que hay un ruiseñor en el jardín maravilloso que canta espectacular y el rey manda a buscar ese ruiseñor, ¿no? Y se lo traen para que le cante. Entonces, wow, quedan asombrados hasta que alguien le regala a él un ruiseñor mecánico, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en el cuento? Vemos primero el tema de que el reino chino solo tiene habitantes chinos, es decir, es el símbolo de la otredad. Es un cuento que está fuera de Occidente. Después, el mecanismo narrativo se organiza alrededor de la idea de lo original versus la copia, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Es el ruiseñor original o es el ruiseñor que lo que copia como canta el original, ¿no? Hay argumentos en el cuento que van diciendo que el ruiseñor de verdad nunca se sabe lo que va a cantar, entonces que eso no puede ser, es una sorpresa, que eso no le sirve a un corte, ¿no? Y el ruiseñor mecánico es una técnica creada por los humanos y por eso debería ser motivo de orgullo que nosotros tengamos un ruiseñor mecánico, y entonces el emperador opta por quedarse con el ruiseñor mecánico. Es una mirada antropocéntrica, por ende, es decir que la técnica es humana, la creamos nosotros, y hay un autoorgullo con eso para elegir el mundo que queremos, ¿no? Por sobre el mundo de los otros vivos, ¿no? Eh, Ahí empieza el tema de que el ruiseñor mecánico siempre canta la misma canción, ¿no? Entonces empieza el tema de cómo se va devaluando por la repetición el valor cultural de la novedad, ¿no? Por más que es chino.
y por más que esta idea de Andersen, ¿no? La otra es que se daña en algún momento el resistor mecánico, entonces sufre lo que uno llamaría hoy la obsolescencia programada, pero que es la obsolescencia mecánica en ese caso, ¿no? Entonces estamos viendo que ya hay una constante que podemos ir comparando permanentemente con la situación actual. El gran cuento del siglo XIX de Hoffman, el que dio paso al gran estudio de Freud en el siglo XX sobre lo siniestro, para explicar un poco el tema de que lo siniestro es esa sensación de sentirse extraño en su propio hogar, es decir, en su propio, en la zona más íntima donde uno debería manifestar confianza, tú te sientes extraño a ti mismo, ¿no? Y que es el sentimiento de lo siniestro, ¿no? En este, lo que me interesa más que toda la definición de lo siniestro es sobre la relación del protagonista con Nathaniel, con la autómata Olimpia, ¿no? Aparece en el camino en toda esta historia de traumas infantiles, alrededor de un personaje ominoso como Opelius, que aparece después como italiano, que es Coppola. Lo que me interesa es que este personaje es capaz, en un momento dado, de sentir que el mundo que está alrededor, empezando por su amada, que es Clara, se empiezan a enfriar para él y entonces él termina acusando a esa Clara de autómata cuando no era, era una percepción absolutamente personal, ¿no? Y acusa a su novia, su querida novia, de autómata, ¿no? Y sin embargo se enamora de una máquina. Cuando ve a Olimpia, que es una máquina que no habla, que apenas se ríe, que hace gestos, etcétera, una Olimpia que baila, que hace cosas, este, bueno, siente un enamoramiento y una esperanza con una máquina, ¿no? Esa máquina lo va a destruir o sea, lo va a invitar al suicidio cuando él se da cuenta finalmente que lo que estaba es enamorado de una máquina, cuando esa máquina se destruye, ¿no? Eh, ¿Qué podemos entender acá? Bueno, que empezamos a sentir que la subjetividad de los otros es intrusiva y dolorosa, y es una cosa que es común hoy, como de estos síndromes que han aparecido con la digitalidad, ¿no? El tema de las depresiones, de las nuevas enfermedades, los agotamientos, del bájale, antes de perder la conectividad, pierde los vínculos directos, etcétera, ¿no? La otra es la identificación con la máquina que se destruye, ocasiona un suicidio. Es decir, él es capaz de sentir un amor profundo por un mecanismo. Un mecanismo habrá quienes se enamoren como Hair, la película de Spike Jonze, que quiere enamorarse de una inteligencia artificial, ¿no? Aquí también pasa eso, ¿no? También el profesor que fabricante de Olimpia es un profesor de física, ¿no? Estamos hablando del comienzo del siglo XIX, ¿no? Después podemos hablar ya en 1940, a punto Benjamin de morir, tiene en su bolso las tesis de filosofía de la historia que se basan, su comienzo se basa en la historia de un autómata, que también es un turco, el turco autómata que jugaba ajedrez, el que podríamos llamar el Deep Blue del siglo XIX, por supuesto, Edgar Allan Poe le dedica un cuento también muy interesante, un ensayo, casi un ensayo, que es una disquisición sobre este mecanismo del ajedrecista, ¿no? Lo importante acá es que este ajedrecista no es 100% automático como todos los demás, porque siempre hay una trampa con esto, y es que hay un enano dentro de este dispositivo que entre las tuercas, las bobinas, etcétera, opera y sabe jugar ajedrez y gana las partidas de ajedrez. Todo esto lo digo porque no es muy distinto al mundo de la IA. Si uno analiza el Atlas de Kate Crawford con cifras, etcétera, nos da pinta un panorama de este tipo. Es decir, no hay inteligencia artificial enteramente autónoma, no hay huevo que nazca de un dispositivo que produce otro huevo. Entonces, hoy lo que tenemos son inteligencias artificiales que están gestionadas, moderadas, alimentadas por seres humanos mal pagados por toda parte del mundo,
reconocen fotos, que reconocen, que moderan, que introducen palabras para clasificar ciertos campos semánticos, etcétera, ¿no? Entonces, esto era un poco lo que Walter Benjamin, para hablar de las leyes de la historia, porque el hombre pensaba en que había un mecanismo casi automático en las leyes de la historia, siempre y cuando considerábamos al enanito escondido, ¿no? El enanito que él lo asociaba a una religión. Él decía, describía el mecanismo en estos términos. Es notorio que ha existido, según se dice, un autómata construido de tal manera que resultaba capaz de replicar a cada jugada de un ajedrecista con otra jugada contraria que le aseguraba ganar la partida. Un muñeco trajeado a la turca, en la boca una pipa de narguil, se sentaba al tablero apoyado sobre una mesa espaciosa. Un sistema de espejo despertaba la ilusión de que esta mesa era transparente por todos sus lados. En realidad se sentaba dentro un enano jorobado que era un maestro en el juego del ajedrez y que guiaba mediante hilos la mano del muñeco. Así podríamos decir exactamente que la inteligencia artificial funciona, y a veces se han dado supersticiones de sentir que la inteligencia artificial es poderosísima, es maravillosa, va a producir los libros que nadie ha producido, va a producir el arte que nadie ha producido, porque lo tiene todo para hacerlo, y sin embargo requiere ese nanito dentro de la caja todavía, seres humanos que la gestionan y la moderan todo el tiempo, ¿no? Fíjense, Pinocho también es una gran metáfora, la usa Jorge Carrión en su novela Membrana para hablar de uno de los antecedentes más importantes de la inteligencia artificial. Recuerden que la novela Membrana es una novela donde la voz de la historia es la voz de una inteligencia artificial que cuenta una exposición, que es la exposición de los 100 años de inteligencia artificial, y entonces cuenta el relato. El relato le toca a la inteligencia artificial y no a los seres humanos producirlo, ¿no? Fíjense por qué es interesante Pinocho en este caso. Fíjense que Pinocho puede ser leído hoy, y es encantador leerlo así, como la idea de una materia inorgánica que aprende como si fuera una IA, ¿no? Recuérdense que este es un pedazo de leño, un leño que he recogido, y que está vivo ese leño. No sabemos por qué, pero está vivo, ¿no? Y el carpintero que lo recoge, que es Cerezo, dice, por ejemplo, su oficio es, entre otros, enseñar a las hormigas el abaco. Es decir, estamos en esta etapa de la industrialización, de aprender no solo los caballos que necesitamos que aprender, sino también las hormigas, los animales de circo, etcétera, ¿no? Y Gepetto, que es el que pues, termina heredando este leño, quiere hacer un muñeco de feria para ver si gana algo, como ganan los, toda esta gente que muestra por toda Europa los autómatas, los muñecos de cera, etcétera, ¿no? Entonces, la épica que cuenta Pinocho es una épica que en el fondo es esa inteligencia artificial como estamos entrenando hoy el GPT, ¿no? Que la entrenamos con todos los sesgos, sentimientos, con todas las emociones que codifican los programadores de los seres humanos para poder dar cuenta de un mensaje. Y nos enfrentamos a esta idea de que la respuesta a veces de cualquier inteligencia artificial siempre está encargada de esta idea del sesgo. Entonces, esto es igual, el Pinocho durante todo el cuento es cruel, no tiene moral, pero él va aprendiendo, y al final, ¿cuál es el aprendizaje final? Que el Pinocho se convierte de ser una máquina, termina convirtiéndose en un ser humano, ¿no? Y eso es lo más interesante, porque Pinocho ahora ya es un ser humano gracias a ese proceso. Hay gente que, el propio Jorge Carrión, la gente que está trabajando con el enfoque cibernético del poshumanismo y de las nuevas inteligencias, eh, que nos están aventurando un mundo en el cual hay que reconocer la inteligencia de otros animales, de otras plantas, de la materia inorgánica y de las máquinas.
digitales, ¿no? Entonces, por ende, estamos hablando de ampliar el universo de las inteligencias. Cuando veníamos del paradigma antropocéntrico, donde nos sentíamos como los únicos, los seres de la pirámide, más arriba, en la cúspide de la pirámide, ¿no? Fíjense el cuento, la historia de Hans Kleber, el caballo que hacia finales del siglo XIX y hacia 1904 en Alemania se volvió un caballo célebre porque el caballo fue entrenado por su dueño en términos de aprendizaje, ¿no? Y el caballo de manera increíble era capaz de resolver problemas matemáticos que le planteaba la gente, de decir la hora, de identificar los días del calendario si se preguntaban, lograba diferenciar los tonos, deletrear palabras y frases, siempre marcando con los cascos una gran pizarra que le ponían al sueldo el maestro. Y eso le tocó 2 años de entrenamiento, ¿no? Pero ustedes vean que siempre necesitamos entrenar si queremos que una inteligencia cero, animal o marginal, aprenda como el ser humano, hay que entrenarla duro como entrenaron a Hans Kleber, ¿no? Una comisión de científicos terminó descubriendo que Hans Kleber como caballo acertaba porque reconocía la pista que le daba el interrogador, el que hacía la pregunta, ¿no? A través del tono de voz, de la postura facial. Y entonces apareció este concepto de seco, de expectativa en las ciencias sociales, en particular de la psicología, para hablar como un caballo se metió en las ciencias sociales, ¿no? Y en la psicología, para hablar precisamente de esto, de cómo los investigadores, para hacer las preguntas en campo, terminan casi solicitando un tipo de respuesta con ese sesgo que tienen al preguntar, ¿no? Por supuesto, el público se sintió estafado cuando empezaron a hacer todos estos informes científicos y se acabó la historia del caballo Hans Kleber, porque no era todo lo inteligente que se pensaba. Es decir, ya en 1904 había todo un movimiento que iba a desembocar, digamos, en todo el desarrollo de la ciencia de la computación, donde vamos a ya empezar a olvidar todos los aspectos biomórficos. Es por un lado olvidar los aspectos biomórficos para dedicarnos al tema de la operación y el cálculo mental de la máquina, pero por otro lado, todos tenemos que entender que a partir del siglo XIX, finales en esos mismos años en que Hans Kleber aprende, está apareciendo todas las estrategias de biopolítica que Foucault explicó, es decir, de control social, de nuevas formas de disciplinar el cuerpo, de identificarlo, la huella dactilar, la firma, es decir, toda una cantidad de cosas que eran para poder clasificar a los seres humanos, para que fueran a la escuela, para decir quién era el normal y quién era el pato, el enfermo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas son tensiones que van a coincidir en el desarrollo de la computación y en la ciencia de la información. Es decir, por un lado, una corriente que es fuertemente biopolítica y quiere que la tecnología sirva para el control social, y otra que quiere trascender el cuerpo y conectarse con la potencialidad de la mente, ¿no? De hecho, eh, bueno, hay toda esta fantasía de que uno podría, transhumanista, de que uno podría trasladar su inteligencia y su memoria a un computador y abandonar el cuerpo, ¿no? Para entrar en el cuerpo en otro hardware. Abandonar el hardware orgánico para entrar en un hardware mecánico, ¿no? Eh, ¿Qué conclusión podemos tener para empezar ya a concluir algunas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, hay un cuento, La evolución de la ciencia humana, de Ted Chiang, un escritor de origen asiático que vive en Nueva York. Tiene un cuento de ciencia ficción muy interesante donde dice que los humanos ya no pueden experimentar porque ahora están experimentando una nueva raza que se llaman los metahumanos, que son los que tienen acceso a un lenguaje, etcétera, y que pueden estar sobre el campo, experimentar y producir información científica importante. Y que las publicaciones quedaron de modelo.
Entonces los humanos tienen que pasar de experimentadores, que es una cosa, a hermeneutas, a intérpretes de algo que producen otros. Es interesante este paso porque más o menos es el paso que Jorge Carrión nos indica cuando dice que debemos pasar de ser entrenadores o autores incluso a editores. Es decir, que en juego colaborativo con la inteligencia artificial debemos pasar para abandonar el paradigma del autor único para jugar el juego algorítmico y aprender el juego, a hacer un tipo de experimento con el robot, ¿no? Con la IA, donde uno le pasa un texto, ella lo revisa o tú lo vuelves a revisar. Y en ese proceso de curación pueden aparecer cosas interesantes, ¿no? Fíjense que pues cierro con Italo Calvino y este texto que está también en la conferencia, porque me parece que es clave, ¿no? En todo esto para medir con qué vara hay que medir la intervención de la IA en la cultura, ¿no? Él dice, la verdadera máquina literaria será aquella que advierta por sí misma la necesidad de producir desorden como reacción a su anterior creación de orden, que se convierte en vanguardia para desbloquear su propio circuito. Es decir, si la IA solo va a seguir produciendo cosas a partir de lo existente, ella ya es el pasado. Es decir, con toda la cantidad de datos que tiene, producir cosas implica el pasado, porque eso es ya lo conocido, lo que está. En cambio, el escritor, como también el filósofo, el artista, tienen que trabajar sobre lo que no está, lo que no existe, es decir, arriesgar, desordenar, caotizar la cultura, hacerla disruptiva y cambiar un poco los parámetros, que ha sido la lógica de las vanguardias del siglo XX, donde Italo Calvino, bueno, es hijo de todo este proceso. Bueno, yo por aquí termino. Muchas gracias por esta parte. Muchísimas gracias, Héctor, por la clase, sobre todo por la capacidad de sintetizar tanta información en menos de una hora, ¿no? Que justamente Sí, de eso se trata estas clases, ¿no? De que sean contenidos que se puedan hacer en una hora. Es un poco desafiante para todos también hacer algo así. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer, está el chat ahí. Veo que ya hay un primer comentario, entonces Héctor voy a leerlo para que puedas sí. responderlo. Este primer comentario dice, bueno, no sé el nombre bien cómo es, Albeley creo que es. Buenas tardes con todos, saludos querido Héctor, me da curiosidad saber si en tu grupo de investigación ya han explorado modos de producción literaria con algún uso de ChatGPT u otra IA. Si fuera afirmativa o negativa tu respuesta, ¿nos podrías contar por qué? Y gracias. Mira, hasta ahora yo de hecho, publiqué una entrevista, he hecho ejercicios más ligados al diálogo con la IA que ejercicios propiamente literarios, porque entendí que en este proceso vertiginoso del GPT, muchas de las respuestas que parecían espontáneas al comienzo, después sentí la moderación fuerte de ella, ¿no? Moderación para hacer el discurso cada vez más plano, más políticamente correcto. Entonces, no lo he intentado por ese lado, es cierto. Me da curiosidad muchísimo hacer un poco el ejercicio que hizo Mario Bellatín en algún momento y que Sergio Chefre publicó en Teoría del Ascensor, haciendo un pequeño ensayo sobre ese experimento, que era escribir un cuento, un texto y mandárselo a alguien que lo tradujera. Y al traducirlo, se lo pasaban a otro y así lo traducían de nuevo a otro idioma y después llegaba a sus manos en un recorrido que le permitía a él volverlo a traducir para ver qué texto era, porque era un texto nuevo en ese recorrido, ¿no? Y eso es un poco lo que podríamos hacer con la IA, ¿no? Se me ocurre que la IA podría ser ese lugar, por lo menos de curaduría permanente, es decir,
de ver cómo logras hacer que una aceleradora, crear una especie de aceleradora donde puedas ver si mejoras unos textos, cómo a partir de lo que ella te produce tú la curas, etcétera, ¿no? Pero te confieso que todavía no lo he hecho de manera concreta. Ok, aquí también Richard Vargas hace más bien un comentario, ¿no? La IA no pareciera de momento una amenaza para un escritor promedio, inteligente, creativo, que maneje bien las técnicas. Pero, por ejemplo, sí puede ser una amenaza para un curador o un artista conceptual, pues para ninguna de las dos actividades se exige ser inteligente, sino extravagante. Algunos lo llaman el arte de no tener talento. No sé si quieres comentar algo con respecto a eso. Wow, es un tema polémico, porque yo creo que más que nunca la literatura se está convirtiendo en arte conceptual, ¿no? Y precisamente esa es la tradición dadaísta, surrealista, es decir, fue una tradición que más bien trataba de democratizar el talento a partir de ciertos gestos disruptivos, ¿no? Que no siempre salen bien, pero es que tampoco salen bien. A veces la novela más perfecta, más esmerada, a veces no funciona nunca. Entonces, a veces funciona estas otras cosas disruptivas. Entonces, no las desecharía para nada. Bueno, aquí también te mandan saludos, Mary Claire, no sé si es así, Anderson te manda saludos también. Después, Juan Diego Zambrano, creo que es Juan Diego, bueno, te hace una pregunta que, bueno, una pregunta bastante particular. Juan pregunta, desde su perspectiva como docente y escritor, ¿qué piensa usted de que alumnos puedan usar IAs de texto en su propia clase? Mm, seguramente ya le ha gustado. Yo no creería que hay un problema con usarla. Creo que hay que usarla, hay que identificarla y hay que trabajar, crear parámetros donde uno pueda tratar de transparentar ese uso. Eso sería lo más interesante, ¿no? No el tema de usarla de espaldas, como un atajo, ya denota una especie de un ilícito que a veces en la clase, bueno, en uno de esos lugares que seguimos manteniendo con iluminación clara o tratamos. Entonces, lo ideal sería que la docencia, incluso los alumnos, planteen estas cosas para seguir discutiendo y mejorando, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, también complementando un poco lo que decías, ¿no? Creo que, por ejemplo, al menos con lo que sucede con un ChatGPT, es que, claro, si no hay unas coordenadas suficientemente claras, la verdad es que el ChatGPT puede decir cualquier cosa, ¿no? Es decir, Es cierto. también muchas veces creo que eso también pensando desde el lado docente, ¿no? Aprovechando esta pregunta de Juan Diego, creo que implica también un replanteamiento de cómo hacemos las preguntas, ¿no? Es decir, nosotros como Ujú. docentes, cómo evaluamos un trabajo escrito, ¿no? Porque también creo que se corre el riesgo de que, bueno, un estudiante pueda efectivamente utilizar una IA, pero la IA también necesita unos parámetros específicos para que realmente pueda producir un texto. Entonces, tampoco es Exactamente. que es la panacea de todos los problemas de la Sí, IA. Entonces, creo que eso también es sí, muy importante considerar, ¿no? Entonces, creo que es un replanteamiento tanto para docentes, desde el lado desde cómo plantear esos trabajos que demuestren el aprendizaje del estudiante, y por el lado de los estudiantes también pensar cómo esa IA puede ayudarme a complementar o ampliar también lo que el estudiante va aprendiendo, ¿no? En ese caso, creo que ujú, sí es muy sí, importante ver cómo vamos a ciertamente. convivir con eso, ¿no? Bueno, aquí han surgido un montón de Ya, comentarios, así que bueno, no voy a leer todos, porque son muchos, pero bueno, por ejemplo, aquí alguien te dice que, bueno, no a Héctor, supongo que lo dice a todos, que deberían regresar los exámenes orales con los viejos tiempos. Bueno, la verdad es que puede ser una alternativa. es una Alguien me alternativa. pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias de que la IA pueda generar obras literarias como las humanas más sofisticadas? No sé si quieres. Bueno, es que ese es el tema, no sabemos todavía. Por ejemplo, hace poco salió una novela de un tal Aidan Marchin, o Marchain, haciendo una parodia de la máquina como apellido. Y según lo que vi en un trabajo de esta novela recién publicada, es que
ha usado tres tipos de GPT, de inteligencia artificial, ¿no? Usó la GPT-3 primero para crear un texto, después usó una nueva que le dio como para hacer más coherencia narrativa, y después usó una que está especializada en incorporar elementos metafóricos, ¿no? Entonces, habrá que ver qué sale de estas cosas, cómo se evalúa este texto. Lo que sí no vamos a dejar, fíjense que una cosa que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, en el libro ese de Jorge Carrón de los campos electromagnéticos, donde él le hizo una cantidad de preguntas al GPT-2 y al GPT-3 que se convirtieron en textos que son como mini ensayos que medio curaron, pero no dicen cuánto curaron. Hay una frase donde la inteligencia artificial dice: yo no leo, escribo. Y me llamó mucho la atención esa idea, porque creo que si hay algo claro en los escritores es el tema de que se es ante todo un lector, como decía Di Benedetto, ¿no? Soy más lector que escritor. Entonces, claro, eso, y como Borges también lo dijo tantas veces, ¿no? Creo que nos toca ser lectores eh, de lo que haga la IA de aquí en adelante, ¿no? Bueno, aquí han surgido varias preguntas, creo que hay dos que se pueden como poner juntas, ¿no? Una pregunta es, si piensas que la IA debería ser frenada, ¿no? O todavía deberíamos permitir su desarrollo y extensión, esa es una pregunta. Y la otra pregunta que también se hacen acá es, ¿cuánto tiempo crees tú que falta para que el factor sentimiento sea la diferencia entre la creación humana y la creación de inteligencia artificial? Entonces, bueno, no sé si tú puedes predecir el Sí, futuro. no, eso no se puede predecir de lo más mínimo, pero lo que hay que decir que las columnas donde está levantada la IA son columnas frágiles. Es decir, frágiles, ¿por qué? Porque todo lo que ha partido por la codificación de emociones, por ejemplo, en los algoritmos, que han sido programados para capturar las emociones nuestras en nuestras trazas de datos, han sido muy complejas, muy difíciles de transparentar y con resultados muy poco alentadores. Es decir, hemos visto lo que llaman el paso de la inteligencia artificial racional, lógica, a la inteligencia artificial de la posverdad, es decir, inventora de cosas a partir de las emociones en red, porque le permiten, digamos, a un tipo de algoritmo despertar la interacción, y es lo que en el fondo es su misión en principio, ¿no? En este caso, de las inteligencias generativas, el otro tema grande es que tú, en la medida que le incorporas cualquier tipo de codificación de emociones, de reconocimiento semántico, le metes los idiomas, los usos específicos del idioma en cada país, etcétera, realmente, mientras más la llenas de cosas que son particulares o específicas o situacionales o geolocalizadas, la obligas a ella a hacer una cantidad de totalizaciones, que es lo que ella sabe hacer. Y al totalizar, ella elige un tipo de mensaje. Al final, toma una decisión de acuerdo a una cantidad de algoritmos. Y esa decisión que toma la máquina la convierte en un lenguaje que, hasta nuevo aviso, sigue siendo un lenguaje universal. No hay nada a veces más fastidioso que conseguir un libro de literatura que quiera tener ese tono, que es el tono válido para un francés, para un japonés, para un venezolano, para un ecuatoriano, para un africano, es decir, ese lenguaje como por encima de todos, ¿no? Y creo que ahí está un gran debate donde lo podremos ganar en la medida en que el ser humano siga pudiendo conseguir esos elementos que la máquina no va a conseguir a corto plazo. Sí, en función a eso último que mencionas, acá hay una pregunta que me parece que es interesante también como pensar, ¿no? Es decir, acá
alguien pregunta, ¿qué se puede hacer en el caso de que las IA funcionen a base de contenido robado? Es decir, tomando contenido creado por otras personas para reproducir un contenido propio de la IA. Bueno, eso es la literatura misma, ¿no? Evaluando esto en el ámbito literario. La literatura misma es robar de manera legal o ilegal una cantidad de frases, de citas, verbos que usan otros. Es decir, eso es lo que se llama la influencia, que al final otros lectores más astutos que otros lectores terminan identificando, ¿no? Diciendo, mira, aquí hubo, este hombre seguía no sé qué, no sé qué más, leyó a Balzac así, leyó a Dostoyevsky asado. Es decir, eso es el terreno, además incluso ese es el clima cultural de esta época algorítmica, es decir, en Twitter que hace uno, cita a uno, clona a otro, se comparte un material que no es tuyo, etcétera, te adoptas la voz de otro y la asumes como tuya. Es una época de mucha promiscuidad, ¿no? Entonces pensar que la literatura es pura, creo que es una pérdida de tiempo, ¿no? No es el lugar de la literatura, digo, no es el lugar de... Muy bien, bueno, estamos ya, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero bueno, ha sido muy provechoso todo esto. Voy a comentar algunas cosas como para ir teniendo en cuenta, para que vayan tomando nota. El día 26 de junio, es decir, ya casi a fin de mes, vamos a tener otra clase magistral. En esa ocasión vamos a tener como invitado para esa clase magistral al profesor Saidel Brito, que muchos de ustedes acá seguro conocen. Él va a dar una clase magistral llamada Arte y Espacio Público en el Contexto Latinoamericano Contemporáneo. Va a ser a esta misma hora, el día lunes 26, en este mismo horario, así que después vamos a publicar el link para que se puedan inscribir a esa charla magistral. Con Héctor vamos a tener una siguiente clase magistral, anótenselo ahí también, si es que les interesa, el lunes 3 de julio, o sea, dentro de un mes más o menos. Héctor nos va a dar una clase magistral sobre la obra de Annie Ernaux, la reciente Premio Nobel de Literatura del año 2022. Entonces Héctor va a hacer un abordaje desde cómo Annie Ernaux trabaja lo autobiográfico como material literario. Así que, bueno, estamos con esas dos clases magistrales a futuro. Ya les estaremos avisando previamente por redes los links de inscripción para esas clases magistrales. Así que, Héctor, Mira, muchísimas gracias. no, más bien gracias a usted por organizar la carrera de literatura y además a todos los presentes. Por ahí veo un mensaje de Adolfo Macías que no quisiera dejar de contestar. Adolfo, gran escritor ecuatoriano. Eh, Fíjense, yo estoy de acuerdo con él. Él dice que a medida que evoluciona la IA terminaremos por descubrir que no somos individuos como creíamos. O sea, que nos parecemos a ella más de lo que nos gustaría. Yo creo que exactamente esa es la confirmación, es decir, la dinámica, la lógica digital, no solo por la misma lógica algorítmica, nosotros nos clasifican y nos etiquetan todo el tiempo y nos hacen formar parte de grupos que ni siquiera sabemos, con imágenes, con restos de nuestros posts, etcétera, que al final terminan dando vueltas por el mundo, circulando, y que se nos enfrenta como si fuera un espejo negro, como decía Agustín Fernández Mayo en su libro de la multitud, ¿no? Que hay una ansiedad por el amor estadístico, por formar parte, de hacer unidad con esa red, pero que no entendemos también, no entendemos cómo nos fragmenta, cómo nos divide. Y creo que esa es una gran lección. Creo que Cristina Rivera Garza en Los Muertos Indóciles dicen un bello texto sobre eso que se hace la misma pregunta, ¿no? ¿Acaso no es la subjetividad lo que nos conseguimos en el juego de la web? La subjetividad humana, la nuestra, se parece a nosotros, estamos ahí en carne y metadatos, ¿no? Bueno, Marce, no sé si querías decir algo también, querías comentar algo.
Bueno, yo no soy experta en literatura, mi campo es otro, pero esto ha sido muy enriquecedor, abriendo las ventanas y las puertas completamente a otra dimensión, una dimensión que no todos conocemos y que no sabemos a dónde va a terminar. Entonces, ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Héctor, y estaré lista para tu próxima charla, lo mismo la de Saidel. Muchas gracias. Gracias, Marta. Y yo. Muchas gracias. Bueno, así que, bueno, muchísimas gracias. Esta charla viene gracias a la Facultad de Artes, es organizada por la carrera de literatura. Así que muchísimas gracias y estén atentos a nuestros próximos eventos. Ya saben, el 26 de junio con Saidel Brito y el 3 de julio nuevamente Héctor con la obra de Annie Ernaux. Así que eso, muchísimas gracias. Héctor, gracias nuevamente por estar acá. Dime una Cuídese, cosa, chao, quedó gracias. grabado. Ajá. Está grabado esto, se ha quedado grabado. Sí, sí, se Sí, está grabando, sí. Así que ahí después vamos a Ok, hacer algo con eso, sí. Bueno, gracias. Y muchas lo estamos gracias. clasificando y guardando, ¿no? Sí, Por así es. así Ya es. después pasaremos el link de esto también, para quien quiera verlo de nuevo o alguien que no pudo estar. Bueno, muchísimas Bueno. gracias, saludos a todos.